iglesia es que recibimos fuerza, donde se manifiesta el poder para nosotros actuar en Él y defendernos de toda malicia, de toda maldad, de todo engaño. Levante las manos y diga: en tu presencia yo recibo las fuerzas para defenderme de todo lo contrario a tu palabra, Dios. Denle otro aplauso al Señor y siéntese. ¡Aleluya! Estamos en victoria. Son bendecidos. Amén. Continuamos con nuestro estudio de los 4 libros del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Hacemos más o menos un recuento de lo que ya hemos traído para provecho de aquellos que tal vez no estuvieron, para traer a memoria algunas cositas, porque es bien importante que entendamos que estos evangelios, estos 4 libros del evangelio, porque no son 4 evangelios, es un evangelio escrito por 4 personas diferentes, y estamos estudiando el de Mateo, y Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, que él llamó cuando estuvo aquí en la tierra como Jesús, y era un recolector de impuestos, pero dejó su profesión, su trabajo por seguir a Jesús. Amén. Dile que está a tu lado: ¿escuchaste? No vayas a dejar el tuyo. No diga: la pastora te dijo que dejara tu trabajo. No, eso es el que tiene el llamado y el que Dios se lo dice. Ok. Entonces Mateo es uno de los 4 que se presenta dando testimonio de los muchos milagros que Jesús hizo antes de ser crucificado en esa cruz, ¿verdad? Así que él es un vivo testimonio de todo lo que Jesús hizo. Y el propósito de este libro es probar que Jesús fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho, pero quiero que sepas que los evangelios, el evangelio más grande de todos es el libro de Mateo. Es Mateo. Tiene 28 capítulos. De los 4, el más grande, el más extenso es el de Mateo. Entonces, es importante que la iglesia sepa que los evangelios se escribieron porque nosotros tenemos que conocer lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y una de las cosas que vino a hacer fue a enseñarnos. Nosotros ya fuimos al capítulo 1, la genealogía de Jesús, el capítulo 2, cuando los magos pues anunciaron que Jesús había nacido, que el rey había nacido un rey. El rey Herodes se enfureció, los niños que mató, costó bastante mucho el nacimiento de Jesucristo o el mantener a Jesús vivo. Y también leímos acerca del bautismo, cumplió la ley en el bautismo. Juan se oponía a que él se bautizarlo, pero él le dijo que no, que convenía que Juan lo bautizara porque ahí se cumplía la justicia, ¿verdad? Se cumplía la ley y comenzaba la justicia de Dios a manifestarse aquí en la tierra. Y por ahí continuamos y llegamos al capítulo 4 de Mateo, donde después que vimos que Jesús se bautizó, allí descendió el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo, el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu de poder, el poder del Padre sobre Jesús su Hijo. Y entonces ahí es donde Jesús comienza a su ministerio. Es llevado al desierto para ser probado. ¿Por quién? Por Dios. Por el Satanás. Por Satanás, va a ser tentado por Satanás, perdóname, para ser tentado por Satanás. Y vimos cómo Jesús venció todas las tentaciones. Ajá. Ahora puedes tú con confianza decirle al que está a tu lado: nosotros también podemos vencer todas las tentaciones. Nosotros también podemos vencer todas las tentaciones. Okay. Y hasta el momento en que supo decirle a Satanás: vete de mí, Satanás, no me molestes más, ya está bueno.
Continuamos entonces y entramos hasta llegar al verso 19, del 18 al 22, y vimos como Jesús llamó las personas que Él quería que fueran partícipes con Él como iglesia. Entonces, culminamos en que nosotros no nos decidimos a ser de Jesús, sino que Jesús nos llamó. ¿Cuántos saben el ejercicio que hicimos, verdad? Jesús nos llamó. 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 Tú no te llamaste sola, tú no viniste aquí porque tú querías venir. Tú no confesaste a Cristo porque tú quisiste confesar a Jesús. No. Es que el Espíritu que descendió sobre Jesús, el poder de Dios que descendió sobre Jesús, cuando Jesús predicaba el Evangelio y comenzó a predicar el Evangelio, empezó a escoger su pueblo. Ahora levanta las manos y repite conmigo: yo fui uno de los escogidos. ¿Ves qué interesante, hermano? Nosotros fuimos uno de los escogidos por Jesús. Y eso lo tenemos que entender. Nosotros no estamos aquí por nosotros, estamos aquí porque Él nos escogió. Y nos escogió no para estar brutos. Nos escogió no para dejarnos en ignorancia. Nos escogió para enseñarnos. Diga: Jesús me está enseñando. Y yo voy a recibir sus enseñanzas. Pues vamos a sentarnos ahora como discípulos. Denle un aplauso al Señor. Porque es bueno que usted sepa que el Evangelio no se puede quedar en la letra. Voy a repetir esto de nuevo. El Evangelio no se puede quedar en la letra. Amén. Estos 4 libros escritos se han enseñado y se han predicado, pero se han enseñado y se han predicado y se han dejado en la letra. Y no nos podemos quedar en la letra, tenemos que ir a la revelación de la enseñanza de lo que Jesús quiso que nosotros tuviéramos presente. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo con el propósito de que nosotros entendamos cómo vivir el presente sin ninguna dificultad. Que cuando se presente la dificultad, nosotros sepamos cómo actuar en medio de esa dificultad. Nosotros tengamos el conocimiento de cómo defendernos, de cómo salir hacia adelante, qué decisiones tomar. Todo eso es lo que está escrito en el libro de Mateo. Y son las enseñanzas de Jesús. Así que, hermano, es bien importante que entendamos que Jesús nos escogió como iglesia. Amén. Para enseñarnos. Pero vamos a ir desde el verso 23 al verso 25. Y vamos a ver que Jesús empieza ahí su ministerio. Vamos a terminar con eso para comenzar el verso del capítulo 5, que está sumamente interesante. Amén. Les exhorto a los hermanos, y te lo digo con todo mi corazón. No es porque vayamos a apagar los infocus van a estar. Pero les exhorto a los hermanos que traigan la Biblia, traigan bolígrafo, tráiganse una libretita, copie algo. Lo más importante, que a usted le toque, que a usted le ministre. No, porque a veces lo dejamos todo a la memoria. Y en la memoria a veces se nos, con tanto en el diario vivir, ¿verdad que sí? Se nos va. Tráigase, por lo menos tráigase su Biblia y acostúmbrese a usarla aquí en la iglesia. Y dice: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía? Repítalo fuerte. Enseñando en la sinagoga de ellos. Y predicando. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, nos está dejando específicamente, Mateo, nos está dejando específicamente lo que vino a hacer Jesús. La preparación de Jesús primeramente, cómo nació, de dónde nació, que hijo de David, nació de la descendencia de Abraham, hijo de David, toda la genealogía, cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo fue engendrado en el vientre de María,
cómo le enseñaron la ley, conoció la ley, tenía que conocer la ley para poderla cumplir, cómo estuvo en el templo y cuando los doctores de la ley vinieron a cuestionarle y argumentarle, él le supo hacer entender que él conocía la ley, amén, que él conocía a Dios y los principios. Todo esto, hermano, que Jesús pasó, lo que sufrió José, lo que sufrió María, todo era para llegar a Jesús a hacer lo que el Padre quería que él hiciera. Escogernos a nosotros. Dígalo otra vez. Me escogió a mí. ¿Usted no le ministra eso? Amén. ¿Ah? De tanta gente que Dios no haya escogido a nosotros. Amén. Pero no nos escogió por escoger, nos escogió para enseñarnos. Para predicar el Evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántas enfermedades sanó? Todas. Y toda dolencia. Dolencias son síntomas que provocan las enfermedades. ¿Sí? Que a veces uno dice, este dolorcito aquí puede ser una fuerza que hice. Pues hay que chequearse rápidamente para ver si verdaderamente fue una fuerza que hice. Porque Jesús lo sanó todo y nosotros vamos a mantenernos sanos. Amén. Hay muchas dificultades. Ahora mismo, hermano, nuestra hermana Lili le hicieron unos análisis y ella fue ayer a la doctora, que oramos el martes. Ella fue ayer a la doctora y le salió todo perfectamente bien. Dale un aplauso al Señor. Todos los análisis salieron bien. Lo único que encontraron fue que tenía la resistencia un poquito baja, pero es normal ante el proceso que está viviendo. Le dieron ahí una cosita para subirle la resistencia, ¿verdad? Del cuerpo. Ahora, el próximo análisis, los próximos análisis que le hagan, tienen que salir como perfecto, mejor. O sea, tiene que haber la demostración de lo que dicen los evangelios. Amén. Que sanó todas las enfermedades. Él no dice aquí que no se van a manifestar. En ningún sitio de la Biblia dice las enfermedades no se van a manifestar. Por el contrario, dice que en el mundo tendremos aflicción. Ahora, cuando una enfermedad se manifieste, nosotros tenemos el poder para ejecutar lo que dice el Evangelio de Mateo y los 4 libros del Evangelio. Sanó toda enfermedad. Ahora, con eso, fíjense qué interesante, vamos al próximo verso. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué pasó? Note que Jesús, enseñando y predicando el Evangelio, sanó todas las enfermedades, y esto provocó en él ¿qué? Fama, reconocimiento. Allá hay un hombre que está sanando a los enfermos. Se difundió su fama. Allá hay alguien que no importa la enfermedad que tú tengas, sea congénita de nacimiento, sea que te la hayas ganado por lo que te la hayas ganado, por lo que hiciste, sea lo que sea, allí hay una persona, vamos donde él, que él sana todas las enfermedades. Amén. Y entonces nosotros queremos que la iglesia se llene. ¿Cuántos quieren que la iglesia esté llena? Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que difundir la fama de la iglesia? ¿Como una iglesia qué? De ver el propósito de la enseñanza o de traer a la memoria el Evangelio. Que nosotros entendamos que se nos enseñó y se nos predicó lo que Jesús vino a hacer. Él mismo vino a traernos la enseñanza y predicación, mensaje de que Él no vino a perder el tiempo. Díselo al que está a tu lado, Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre para con nosotros. Amén. No para con Él, para con nosotros. Entonces,
Él vino, predicó, enseñó, y fue tanta la enseñanza y tantas las predicaciones que cuando los enfermos le escuchaban, ¿qué pasaba? Se sanaba. Y así pues se dio a conocer Jesús como hombre de carne y sangre, no como Dios, como hombre de carne y sangre que tenía el poder de lo alto de su Padre para sanar enfermos, libertar a los cautivos, echar fuera demonios, y no había absolutamente nada que Jesús no pudiera hacer. Y dice el verso 25, y lo siguió. ¿Cuánto? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Denle un aplauso al Señor. Lo siguieron. Jesús no se fue detrás del pueblo. A Jesús lo siguieron. Él explicaba la palabra, él enseñaba la palabra, él vivía la palabra, él demostró que la palabra funciona. Amén. Que sana al enfermo, que liberta al cautivo, que echa fuera demonios. Y la gente, cuando escuchaba a Jesús, lo seguía. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy en día cuando escucha el mensaje de Jesús? Seguirlo. Dígalo fuerte. Seguirlo. No es irse, no es abandonarlo, no es argumentar, no es discutir con el Señor, no es hablar negativo. No, cuando escuchamos a Jesús, la iglesia cuando escucha el mensaje, tiene que seguirlo, tiene que vivirlo. Tiene que acercarse más a Jesús. Y eso fue lo que Mateo nos declara aquí en este libro. Nos deja saber los milagros que él hizo, lo que vino a hacer, enseñar a predicar, y se difundió su fama por todos los lugares. Sí. Óigame, ¿cómo la iglesia, ministerio de Jesucristo del Señor va a ser conocida? Levante las manos y diga: por mí. Por mí. Vamos a demostrar a quién le estamos creyendo. Aleluya. Vamos a demostrarle al mundo y a otros cristianos quién nos sanó. Vamos a demostrarle a todo el mundo quién es el que suple nuestras necesidades. No se esconda si se enferma. No, por el contrario, decláralo para que el mundo y todos los que puedan vean que usted se manifestó una enfermedad, pero que usted fue curado. Amén. Amén. Que la enfermedad tuvo que huir. Eso es. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Ahora diga con todo su corazón: no me importan las enfermedades. No me importan las enfermedades. Y lo que digan los médicos. Y lo que digan los para eso están. Para advertirme cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios en mi cuerpo. Pero aquí lo importante no es lo que digan los médicos o lo que digan los análisis. Aquí lo importante es lo que dice ¿quién? Jesús. La palabra. Entonces, por algo negativo que podamos escuchar, no podemos olvidarnos de Jesús. No podemos olvidarnos de sus mensajes, ni podemos olvidarnos de sus enseñanzas. Amén. Es importante que la iglesia mantenga ese nivel espiritual de no abandonar a Jesús. Y cuando hablo de no abandonar a Jesús, es descuidarse con la palabra, descuidarse en el conocimiento de la palabra, en la enseñanza que Jesús nos ha dado, en lo que Él hizo por nosotros. ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Alguna pregunta? Después que nos vayamos, que terminemos, no me diga: pastora, yo me quedé con esta duda. Estamos ahora, ¿verdad? Tiempo para que usted tenga una duda, que usted la aclare ahora en este momento sin temor ninguno. Exacto. Porque una de las cosas que el libro de Mateo nos deja ver bien tremendamente es que el miedo no sirve para nada. Para nada. Para detenernos nada más. Obstaculiza. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, pues vamos al capítulo 5.
En el capítulo 5 vienen las bienaventuranzas. Ay, qué bueno está esto. Ok. Las bienaventuranzas. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿qué hacía? Le enseñaba. Entonces, ¿a quién fue que primeramente Jesús le enseñó? A sus discípulos. Que es la iglesia. Hermano, yo estoy trayendo esto pasó miles de años atrás. Lo estoy trayendo ahora, el 2019. Porque lo que representan los discípulos que seguían a Jesús y la gente que seguía a Jesús en ese tiempo es la iglesia. Amén. Somos nosotros. Y Jesús se sentó con ellos y comienza a decirle: bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos han leído ese texto antes? Y lo han escuchado. ¿Verdad que sí? Bienaventurados, quedó otra cosa que bendecidos, prosperados, salvados, fortalecidos, perdóname. Porque dice Los pobres de espíritu. En espíritu. El pastor se cree que yo no leí el texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien que me explique ese texto? ¿Alguien que me puede explicar ese texto? Le dejo el punto a Ani, a Laura, que quiera. Que me lo pueda. Porque hermano, hay que entenderle el asunto. La bienaventuranza hay que entenderla. Ok. Ajá. Para mí es bienaventurado el que depende de Dios cuando está, pues, tiene... Acuérdense que el énfasis de ese texto es pobre de espíritu. Y es a lo que queremos llegar. Okay. Porque leemos y leemos y leemos y leemos, ¿verdad? Pero dice Jesús hablando, enseñando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es la autoridad, de ellos es el poder, de ellos es la sanidad, de ellos es la prosperidad, de ellos es la protección, de ellos es el seguir hacia adelante, de ellos es no dejarse dominar, de ellos es no permitirle al diablo que les haga daño, de ellos es vencer y resistir la tentación, de ellos es mantenerse firme en lo que han creído en el reino. Diga conmigo: el reino de los cielos. El reino de los cielos no es otra cosa que la palabra de Dios. Cristo. Entonces, pobre de espíritu es una persona, vamos a describirla, humilde, que no es orgulloso, que se humilla ante Dios, que acepta la voluntad de Dios, que no desea los primeros lugares, que no desea ser reconocido. Pero de todo lo que pude conseguir en lo que es ser pobre en espíritu, lo más que me ha gustado es que se sujeta a la voluntad de Dios. Y que presta su oído está abierto para escuchar la voz de Dios. Está interesado todo el tiempo en escuchar las enseñanzas de Jesús, los mensajes de Jesús. No es, y voy a detenerme un poco en esta bienaventuranza, porque quiero que entendamos esto bien. No es de aquellos que vienen y reciben una enseñanza y ya salen de esa enseñanza y se creen que son los mejores maestros de la tierra y van a enseñarla. Sin dirección. Porque cogieron una enseñanza. Pero la enseñanza, cuando uno la recibe, no es para pasarla para adelante. ¿Para qué? Para uno vivirla, para uno aplicarla.
Y entonces, el pobre en espíritu es humilde. Recibe la enseñanza, conoce la enseñanza, vive la enseñanza, pero no se jacta de la enseñanza, sino que cuando tiene la oportunidad y puede ayudar a otro a recibir esa enseñanza, se le entrega. Sin necesidad de recibir reconocimiento. Entonces, vemos una persona que está humillada ante Dios, poniendo su oído, su atención a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, no se puede escuchar de otra manera que no sea leyendo la Biblia. En ese momento, como no estaba la Biblia escrita todavía, pues ellos seguían a Jesús y estaban en los lugares donde Jesús predicaba y enseñaba para oírlo. Pero en el tiempo donde nosotros estamos, la voz de Dios, ¿cuál es? La palabra. ¿Por qué estoy insistiendo en que traiga la Biblia y la lea? Pregunto, ¿en qué casa hay Infocus? Y si nos acostumbramos a no usar la Biblia, nos estamos acostumbrando a no tener el oído presto a la voz de Dios. Así que es importante esta enseñanza de Jesús, que a veces se le presta muy poca. Es importante ser pobres en el espíritu o de espíritu, ser humilde, no ser orgulloso, no creernos que ya lo sabemos todo, no creernos que porque somos cristianos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nos estamos congregando con la pastora Nancy Bester, ya se acabó, ya soy la última Coca-Cola. No eres ni la del desierto ni la de ningún lado. De hecho, la Coca-Cola no sirve. No te voy a decir de más ninguna, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Ya, a lo mejor a otros les gusta la CB, ¿no? Pero es importante que entienda que el humilde de espíritu, el pobre de espíritu es humilde ante Dios. Acepta la voluntad de Dios. No desea lo primero para él. No, espera con calma que Dios le entregue su parte. Hay gente que todo lo quiere. Deje que Dios le diga a usted lo que usted va a hacer. Deje que Dios le indique a usted lo que Él quiere, cómo usted se mueva, qué va a hacer, qué decisión tomar. En resumen, el pobre en espíritu es aquella persona que depende en todas las áreas de su vida de la enseñanza de Jesús. Ese es el pobre de espíritu. Vamos a continuar. El verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahí no hay que escribir mucho, porque cuando usted llora, ¿por qué llora? Por una aflicción, por una situación, por un momento dado, ¿verdad? Hasta por un bullying. Que me enteré de un niño de 12 años, 13 años por ahí, que se quitó la vida, porque le dijo tantas y tantas y tantas veces a los padres que lo que estaba pasando con él en la escuela, no le hicieron caso y prefirió empezando a vivir la vida. Empezando a vivir la vida. Ahora, bienaventurados los que lloran, porque el que llora es porque tiene un sufrimiento, porque tiene algo que le ha dolido. Y esas personas van a ser ¿qué? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Así de fácil es esto. Así que cuando usted llore y tenga un sufrimiento que le provoque llanto y usted se encuentre solo en ese momento determinado, usted no se desespere. Hay uno que está con usted, que es el Consolador. Amén. Que le va a consolar, que le va a pasar la mano que usted no lo vea, que le va a ayudar en ese momento difícil. Le va a ayudar. Amén. Así que los que lloran serán consolados, los que tengan problemas serán consolados. ¿Por quién? Por el Espíritu Por Santo. el Espíritu Santo. Y eso lo entendemos fácil, ¿verdad? Pero vamos entonces al próximo. Vamos al 5. Bienaventurados, porque Que ellos recibirán la tierra por heredad. ahora,
Miren qué interesante. ¿A quiénes van a heredar la tierra? Los mansos. Los mansos. Y cuando alguien venga y le trata de quitar la tierra, ¿qué va a pasar con el manso? No se la no, el manso por el menso. Vamos a enfocarnos aquí en que bienaventurados, bendecidos, son aquellos que son mansos porque ellos van a heredar la tierra. Ahora, ser manso no es ser tímido. Sí. Puedo decirte lo más Puerto Rican style, como dice Caniel, el hijo de Jessica. Al estilo puertorriqueño. Ser manso no es el bobo. Entonces, manso es la persona que tiene su total confianza primeramente en Dios. Miren qué interesante. Ese es el manso de la cual habla esta palabra de Dios. El que tiene su total confianza primeramente en Dios y luego en sí mismo. Una persona confiada, una persona decidida, es una persona que no le tiene temor a nadie, es una persona que no busca, no está en revoluces, en contiendas ni problemas, pero es una persona mansa, templada, pero es porque sabe lo que quiere, sabe quién es Jesús, confía en Jesús, confía en la palabra y confía en lo que Él hace, en acuerdo con la palabra de Dios. Jesús era manso. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Pero ¿quién le impidió a Jesús echar a los mercaderes fuera del templo? Nadie. ¿Y qué hizo Jesús? Mire, mi hijito, No. sálganse de aquí, que esto es mío. ¿Qué hizo Jesús? Agarró un látigo. Agarró un látigo, viró mesa, tomó su carácter y su personalidad y le dijo: largo de mi casa. Porque esta no es casa de ustedes. Es mi casa, esta es casa de oración. Casa de Dios. Ustedes no tienen derecho a venir aquí a usar mi casa para hacer sus cosas incorrectas. Y Jesús era manso. Pero dile al que está a tu lado: no bobo, no menso. Jesús tenía su totalidad confianza en el Padre, en las palabras del Padre, y tenía confianza en sí mismo. Yo puedo hacer esto, yo tengo derecho para echarlo a ustedes de aquí, porque esto aquí es de mi papá. Y así mismo tiene que ser la iglesia. La iglesia es mansa. Aquí lo dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. La iglesia tiene que ser mansa, pero la iglesia representa el poder más grande que existe en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, que es el poder de Dios. Y aunque es mansa, cuando vengan a atropellarla, cuando vengan a abusar de ella, cuando vengan a hacer mal uso de lo que es de uno, cuando vengan a meterse conmigo, yo tengo mi confianza total en mi Dios y yo estoy segura de que yo me tengo que defender. Amén. Y me tengo que defender. Entonces la iglesia no es tímida, la iglesia es mansa. El manso es aquel que tiene su total confianza en Dios y su palabra, y su total confianza luego de Dios en sí mismo, reconociendo que puede libertarse de aquello que está en contra de lo que Dios ha hablado. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ahí se aplaude.
aplauso fue como tan flojo. Por las miles de gente que hay aquí. Las miles de personas, 500 almas que hay aquí, no pueden dar un buen aplauso. Un aplauso que pruebe, un aplauso que deje saber que no somos tímidos, sino mansos. Ahora, mire qué interesante. Una persona tímida es una persona que no tiene confianza ni en Dios ni en sí mismo. Porque si tiene confianza en Dios, le crees a Dios, tira para adelante. Pero no tiene confianza en Dios ni en sí mismo. Por tanto, el tímido no hace nada, se queda quieto, no se atreve por miedo a que le den, por miedo a que ofender, por miedo a discutir, por miedo a hacer algo. No se atreve a hacer nada el tímido. Y entonces lo cogen de qué? Diga, de paño, de alfombra. ¿Entendió bien la diferencia entre manso y tímido? El tímido no tiene confianza ni en el Señor ni en sí mismo, se mantiene quieto por su falta de confianza, no se defiende, acepta todo lo que le pase, lo da por bueno, lo está bien. Así que bienaventurados van a ser los tímidos. Los mansos. Ellos van a heredar La tierra. Nota esto, hermano, van a heredar la tierra. ¿Dónde nosotros estamos? En la tierra. ¿Cuál es nuestra herencia? Toda. Todo lo que hay aquí. Todo. Por eso tenemos que estar preparados no solamente para irnos con Cristo, eso es lo primero. Porque aquí el libro de Mateo al final te va a decir a ti que la importancia de la resurrección de Cristo. Y te va a decir también lo que tienes que estar preparado de tal manera que tu eternidad no la puedes echar a un lado. Pero en este momento, hermano, nosotros tenemos que estar preparados para defendernos de las cosas que son nuestras. Tenemos que estar preparados para disfrutar. Usted sabe que la iglesia no es esclava de nadie. La iglesia es libre. Amén. La única diferencia es que al ser esclava en este momento, es esclava de Jesucristo, de la palabra. Es esclava de obedecer la palabra. Usted obedece la palabra y usted es libre. Usted va a saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por eso es que él dice que los mansos van a heredar la tierra. Levántese un momento, iglesia, esta tierra es nuestra. La casa es tuya, el terreno es tuyo. Todo lo que tú quieras adquirir aquí en la tierra lo puedes adquirir. Dejémonos ya de dejar los trabajos más horrendos para nosotros. No, usted puede venir y trabajar en un trabajo pobretón, pero usted está ahí en lo que alcanza, lo que usted quiere alcanzar. Dile al que está a tu lado, camina, corre, lucha, trabaja, hasta que llegue al lugar donde tú quieres alcanzar. Yo no me voy a quedar en el mismo lugar. Yo no soy tímida, yo soy mansa. Así que yo voy a heredar las escrituras. Yo voy a heredar la posición que Dios me ha dado aquí. Yo voy a llevar este evangelio a todo lugar. Yo voy a lograr que esta iglesia esté en la posición que tiene que estar. Dile al que está a tu lado, tú no eres tímido. No eres tímido. No eres manso. No eres manso. La tierra es tuya. La tierra es tuya. Lúchala. Lúchala. Protege lo tuyo. Protege lo Trabaja duro donde estás. Trabaja duro. Alcanza otro terreno. Yo compré uno aquí, después voy a comprar otro allá. Entendimos lo que es manso, ¿verdad? Amén. El manso, hermano, alcanza lo que quiere. Con sabiduría. Con inteligencia. Buscando la dirección de Dios. Confiando en Dios. Alcanza los extremos más grandes que se puedan alcanzar. No hay límite para los mansos, para los que confían en Jehová. Siéntese ahora, amado. Mi alma te alaba, Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué?
porque ellos serán saciados. Yo siempre he tenido esta palabra, hermano, es bien bonita. Y más cuando habla Jesús, que usted lo ve en la Biblia, que está en rojo, y usted sabe que es Jesús hablando. Pues esto uno lo tiene, y uno tiene que vivir, uno tiene que agarrarlo. Amén. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bendecidos, guardados, protegidos, suplidos, es lo que dice bienaventurado, es lo que significa. Hambre y sed de justicia son aquellos que claman a Dios para que Dios les haga justicia. Que dependen de Dios para salir del problema más terrible que se pueda presentar. Que creen que Dios los puede libertar de cualquier situación que tenga. Tienen hambre de ir a buscar a Dios. Tienen anhelo, deseo. El deseo de ellos es salir de donde están, del problema, de la situación en que se encuentran, para ir a encerrarse con Dios e ir a buscar allí la justicia que necesitan en medio de la situación. Aleluya. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Claman a Dios que les haga justicia en todas las áreas de su vida. Y la justicia de Dios, el bien de Dios, la solución de Dios cuando tú te encuentras marginado, hollado, aplastado, injustamente condenado. Esa justicia de Dios tú no la encuentras en el supermercado. Tú no la puedes comprar con dinero. Por mucho y horas largas que tú puedas trabajar, no consigue esa justicia de Dios. Tú sabes, la única manera de ser libertados por la justicia de Dios es teniendo hambre y sed de Él, es buscarlo a Él. No, yo estoy aquí, pero me quedo tranquila, soy mansa, me quedo tranquila aquí, no alboroto nada. Voy a esperar el momento donde yo pueda ir donde Él y que Él sepa que yo tengo hambre de Él, que necesito su ayuda y Él me va a hacer justicia. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia que Jehová nos hace justicia en medio de nuestros angustiadores? Amén. Y Jesús está aquí ¿qué? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Enseñando. Que cuando te encuentres en una desesperación, ¿qué tienes que hacer? Llamar a Él. Hambre, sed de justicia. Busca la justicia no en el mundo, no en tu trabajo, no es por tu dinero. La justicia que tienes que buscar es la de arriba. Y Él te lo va a solucionar todo. Ahora, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso es una persona que se compadece de los sufrimientos ajenos. Es una persona que tiene el corazón de tal manera que es amable y que puede asistir o ayudar a los necesitados. Y dice aquí la Biblia que ellos recibirán misericordia. Ejemplo, yo ayudo ahora a Ani en una necesidad que ella tenga, me compadezco de su necesidad, se la suplo y ahí todo bien, gracias al Señor, y Ani fue suplida. Y me voy para mi casa, tremendamente, pero en un momento dado yo puedo tener necesidad, una necesidad extrema. Y Dios puede levantar a Ángel y a Daliri y ellos pueden venir donde a mí y suplir mi necesidad. ¿Eh? Eso es lo que está hablando el Señor. Hay que ser misericordioso. Hay que compadecernos del que está pasando necesidad. Hay que compadecernos de aquel. No es juzgarlo, no es condenarlo. Mira para allá, que se chave. Nadie lo mandó a hacer lo que hizo. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso que está viviendo se lo compró por su desobediencia, por juzgar. ¿Somos bienaventurados? No. ¿Por qué somos bienaventurados? Por ser misericordiosos. Yo, hermano, yo últimamente estoy, y las nenas me pueden dar testimonio, todo el tiempo, cállate. No, pero que no abras tu boca. Si no vas a decir algo bueno de esa persona, no digas nada. Porque es muy fácil
Es cierto. Señalante. Mira para allá, cristiano y haciendo esto. Cállate, si no puedes ayudar, no hables. Enmudece. Tú no sabes lo que está aconteciendo en esa persona. Tú no tienes ni idea el dolor, el sufrimiento y lo que está provocando esa persona actual de esa manera. No estamos pasándole la mano al pecado. No. No estamos diciendo que lo que está haciendo mal, que lo que puede estar haciendo mal está bien. No. Lo que estoy diciendo es que nosotros no hemos sido llamados a estar murmurando de nadie. Porque eso detiene nuestra bendición. Mira la diferencia. Pero, usted ve en la iglesia. No, pero ¿tú sabes lo que es eso? Mira para allá. Hermano, yo ahora estoy que todo el tiempo enmudece. No, por lo menos aquí no lo digas. En cualquier otro sitio tú lo puedes decir, pero aquí no. ¿Por qué? Porque nos contaminamos. Porque no estamos siendo misericordiosos. Y aquí los que son bienaventurados son los misericordiosos, porque entonces alcanzaremos misericordia. ¿Qué sabes tú si lo mismo que está pasando con esa persona y está haciendo esa persona en un momento determinado no lo puede hacer un hijo tuyo, un vecino, una mamá o alguien que tú conoces y que tú ames? ¿Y qué tú vas a querer? ¿Que hagan lo mismo? ¿Que lo condenen? ¿Que hagan leña porque están caídos de ese árbol? Hermano, misericordia es misericordia. Es amor. Es atender al necesitado. Es no juzgar, es no condenar. Hay veces que nosotros hasta como papá juzgamos a nuestros hijos. Y le decimos, mira para allá. Lo que hizo esta, lo que hizo este. Después que yo le he educado, que yo le he enseñado, que yo le he advertido. Eso no es por culpa tuya o por culpa mía. Eso no es culpa de él. Eso es que hay uno que se llama Satanás y Jesús nos está enseñando a libertarnos de él y a bregar con esto. Bueno, te caíste. No apruebo la razón por la que te caíste, pero aquí está mi mano, agájala que te voy a levantar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Misericordioso, ¿verdad? Tremendo. Ahora vamos para el próximo. ¿Qué dice el próximo? Bienaventurados los limpios de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Santo. Me gustan todos, porque todos son importantes. Pero este me rompió, le puso la tapita al frasco, como dice Ana. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Ahora, vamos a ver limpios de corazón. Vamos a definir esto. Sincero. De pensamientos buenos. Sin intenciones malas en su interior. Las dobles intenciones. Sin hipocresía. Sin tapar sus faltas. Limpios, sinceros, leales, común, corriente. No hay nada extravagante en ellos. Si no sincero, cometí un error, lo cometí, pido perdón. Soy sincera. Cuando tengo una amistad, esa amistad es porque yo quiero tener esa amistad y soy leal con esa amistad. Ahora imagínese usted cuánto más con Dios. Por eso es que dice que los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Porque son transparentes. Ajá. No tienen doble agenda. Sus pensamientos y su confesión son una misma cosa. Y demuestra lo que son. No son
dos son uno. ¿Entendimos eso? Amén. Procuremos esto, hermano. Ubicarnos en la bienaventuranza. Vamos al próximo. ¿Qué dice el próximo? Wow, se me ve el tiempo con mucho. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy interesante también, muy bueno. Pacificadores son aquellos que practican la paz. Los que no pierden el control con facilidad. Los que se mantienen tranquilos en medio de la turbulencia. Los que pueden recibir un atropello, una injusticia, pero no son agresivos. Se mantienen tranquilos. Son aquellos que en medio de un torbellino vienen y no, párale, tú cógelo con calma. Yo sé que tú tienes razón y estás en tu justo, ¿verdad? Tu justa perspectiva de tu defenderte, pero con calma. No lo hagas así, no lo puedes hacer así. Y entonces de su paz le da a la otra persona y lo tranquiliza. Evita suicidio, homicidio, queja, pelea, contienda. Ese es el pacificador. Y ellos, dice aquí, serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que yo puedo ser pacificadora, y es importante yo ser pacificadora porque en medio de una revolución yo me tengo que quedar quieta y procurar que los que están a mi alrededor, tranquilos, quietos, vamos a esperar. Dios nos dirá lo que vamos a hacer. No tomemos decisiones a la ligera. No tiremos nosotros el primer puño. Vamos a esperar. Y si no, tenemos que defendernos. Porque ellos verán a Dios. Amén. Aleluya. Y dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución a causa de ¿qué? De la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Amados, persecución es hostilidad, argumento, acusación, opresión, violencia. Por todo te están juzgando, por todo te están condenando. Tú eres cristiana y tienes que andar como una varilla derecha. Levantan falsos. Pues te tendrán que meter un saco de cemento para que no te muevas. No, hermano. No. Vamos a padecer persecución, que nos persigan, que nos critiquen, que nos condenen, Que levanten falsos que testimonios. levanten los falsos testimonios que quieran. Sí. Lo importante es que siempre y cuando nosotros no lo hayamos provocado, Amén. que sea por el Evangelio, por seguir a Jesús. Ay, mira, esa pastora siempre está hablando de sanidad. ¿Y cuántos enfermos no dicen eso? ¿A ti no te importa? Lo importante aquí es que se me enferman, pero los sanamos. Amén. Porque el Espíritu que está aquí sana a los enfermos. Amén. Hermano, Dios puede hacer tantas cosas. Mira, para Él no hay nada imposible. No lo hay. Yo quiero llevar a esta iglesia no a los extremos. Quiero llevar a esta iglesia a la totalidad de la confianza en Dios. Amén. De tal manera que cuando algo te acontezca, tú digas, a mí qué me importa, vamos para adelante. Yo te lo voy a vencer. A mí nadie me va a quitar de donde yo estoy. Eso es así. A mí nadie me va a robar mi fe. A mí nadie me va a apartar. Yo estoy aquí porque Dios me trajo. Amén. Si me hablaron o no me hablaron, ese es el problema del que no me hable. Yo me voy a seguir sentando en mi silla. Amén. Y voy a seguir escuchando la palabra. Mira, le llamé a la pastora los otros días y me dijo que me iba a llamar y se lo olvidó. Ah, pues se lo olvidó la pastora, pero a mí no se me olvidó congregarme. Eso es así. Yo no voy a dejar de escuchar la voz de Dios por eso. Yo no me voy a ir a otro lugar que tal vez no me van a dar la comida que me están dando aquí, porque la pastora no me llamó.
Diga conmigo, la persecución puede venir. La persecución puede venir. Dile al que está a tu lado, no te preocupes por él. No te preocupes. Según viene, se tiene que ir. Viene. Verso 11 para terminar, hermano, y el 12. Bienaventurados sois los cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Mientras hablan de ti mintiendo, te preocúpate que te están bendiciendo. Amén. Rabia, esa que está ahí, muchacho. Ha corrido en la calle Poz. Ha corrido allá en Las Marías. Y de Las Marías saltó para Maricao. Y de Maricao cogió el pueblo de Mayagüez. Esa que está ahí, muchacho, ese que está ahí, dice una cosa, pero la lengua la tiene que arropa Mayagüez. No te preocupes cuando hablen de ti mintiendo. Siempre que mientan acerca de tu vida, ¿tú sabes lo que están haciendo? Usted no lo escucha a mi hermano, yo soy bien clara, porque quiero hablar bien crudo. Yo sé de gente que ha cogido a una persona y ha dicho, vaya muchachos, una pistola sin inscribir. La despellean. Y vamos a hablar claro, Lo despellean. claro para que el pueblo entienda. Y esto, muchachos, jamás en la vida. Y cuando usted ve de la noche a la mañana, esa persona bien chévere, bien esto, bien aquello, se viene con una persona, se casa y es bien feliz, inmensamente feliz con esa persona. ¿Estaban hablando de ella qué? Mentiras. ¿Cuántas veces, hermano? Yo quiero hablar esto claro. ¿Cuántas veces lo viví yo, lo he visto yo con estos ojos? Gente que le han venido a decir al esposo que la esposa lo está engañando, saca una pistola, le vacía el revólver y después sale que es mentira. Ay, Dios. Por eso yo le estoy hablando claro, hermano, porque la iglesia se tiene que levantar. Mientras hablan de usted mintiendo, no pelee, no discuta, no se defienda. Quédese quieto, que el Señor lo va a bendecir y va a sacar a la luz, ¿qué? La verdad. La verdad. Dios le va a sacar a la luz, la verdad. Vamos al 12. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Hay galardones, regalos para nosotros los que nos persigan. Aleluya. No se detengan, no se aguanten nada, hermano. Dios tiene para nosotros grandes cosas. Amén. En otras palabras, Jesús nos ha enseñado, y Mateo lo revisa en su libro y lo enfatiza en el libro que escribe, que nosotros somos bienaventurados. Amén. Somos bendecidos. Si hacemos lo que Él dice. No nos preocupemos por nada. Vamos para adelante. ¿Quién nos escogió? Dios, el Señor. Aquí nos vamos a quedar. Ay, pastora, que lento está esto. No te preocupes porque esté lento. Lo importante es que siga para adelante. Nos está enseñando, seguro. Yo después, hermano, yo te voy a dar las cosas más importantes, porque es que aquí hay muchas cosas importantísimas. Pero yo no podía dejar de decirte la bienaventuranza, porque las bienaventuranzas son importantes para nosotros. ¿Estamos claros? Vamos a ponernos de pie. Este es el pan que alimenta nuestro ser. Este es el pan que te va a fortalecer. ¿Tú sabes las persecuciones que a veces como cristianos tenemos en nuestros trabajos? ¿Tú sabes, hermano, las veces que a mí me han detenido? Porque yo soy pastora y me han echado para un lado. ¿Tú sabes cuántas veces me han cuestionado a mí por cualquier cosa? Y eso no es a mí nada más, eso es todo aquel que esté en línea con la palabra de Dios. Y yo le voy a decir, aquí se cuestiona esta iglesia por todos lados. Pero usted no se preocupe por eso. Usted ocúpese de mantenerse en lo que Dios ha dicho. Amén. En las enseñanzas. Diga conmigo. Vamos a repetir esto.
Diga, pobre en espíritu. pobre en espíritu, Llorando en medio de la necesidad. llorando en medio de la necesidad, Manso. manso, Hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Misericordioso. Misericordioso. Limpio de corazón. de corazón, Pacificador. pacificador, Persecución. persecución. Y cuando hablen de ti mintiendo, no te preocupes, di conmigo, aunque mientan. Que mientan, Y aunque me critiquen, aunque me critiquen, tengo una verdad en mí. Soy bienaventurado. Soy bienaventurado. Levanta